Estamos en el contexto del proyecto, ¿cierto?, para empresas afectadas por Huachipato. Estamos apoyando la iniciativa desde el sector mecánico del centro con este webinar que está titulado Del taller a lo digital, escaneo 3D para una manufactura más avanzada, ¿ya? Eh, Me gustaría saber un poco sobre las empresas que están acá. ¿Son maestranzas todas? ¿O son, también tienen otros servicios de ingeniería propiamente tal? No sé si Paco me puede ayudar para conocer un poco del público que está, las personas que están. Me- Tenemos, mira, te cuento un poquito. Tenemos primero partamos con Freddy. Freddy es de Clark. Eh, Ellos, si bien, ahí yo me explico un poquito, ustedes no son 100% maestranza. Eh, o si me No, puedes contar un Joaquín. poco, dale Sí. tú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, trabajamos un tema de fabricación, pero como maestranza propiamente tal, no. Ya, Más lo que es estructura en cuanto a montaje dentro de la empresa. ya, muy bien. Y acercamiento a, a este tipo de temas, ¿por qué te interesan, Freddy? Quería participar un poquito para acercarme un poquito y ver en qué podíamos desarrollar algún tipo de línea de trabajo en realidad. Muy Excelente, bien, excelente. excelente. Bueno, Ahí también Luis, tenemos el equipo de IMS, ahí ya, si nos pueden comentar también, Ah, ahí Vanessa, ¿o no? Vanessa y Alex, si nos pueden comentar ahí más o menos de qué se trata. Sí, hola Joaquín. Hola, hola, ¿cómo Nosotros estás, ya nos Vanessa? habíamos visto Sí, por perfecto. el tema de los escáneres, Sí. esa Ya ingeniería y conozco construcción. ingeniería Sí, en construcción también, sí. ¿cierto? Sí. ¿Y Perfecto. Luis? No sé si está Luis, pero Luis, supongo que Luis igual más o menos de la misma área, ¿o no? Entonces, más que nada para tener idea de dónde conducirlo un poco, qué mostrarle, yo tengo varios ejemplos para mostrar y así para que sea bien ilustrativo todo. Es lo que sí yo con esta presentación busco en particular dos, hay que tener dos aristas comprendidas respecto a esto porque literalmente no es llegar y escanear disculpe, sino que comprende que dentro de este tipo de tecnología se necesita tener conocimientos previos, se necesita tener a las personas adecuadas trabajando en su empresa o adquirir los conocimientos tanto como nosotros o con externos, ¿ya? Por lo tanto, voy a hablar primero algo más conceptual sobre qué es cada cosa a través del diseño 3D y después me voy a pasar el escaneo 3D donde vamos a ver ya teoría, un poco más cuáles son los puntos que uno toca dentro del escaneo, la data que uno obtiene, los tipos de escaneo, ya, los procesos, ¿cierto? Para después ya el proceso de procesamiento de datos para poder ya después obtener la información completa de tu pieza, ¿ya? Y vamos a ver un poco algunas conclusiones o algunos escáneres que tenemos dentro del centro y algunos desarrollos que hemos hecho, ¿ya? Pequeña historia, siempre me gusta partir con un poco de historia, ¿cierto? El diseño 3D nace en los 70 y ya en los 90 AutoCAD y Dassault System, o más que nada Autodesk, que es de AutoCAD, y Dassault System, tiene SolidWorks y CATIA, ya establecen estas líneas de oportunidades nuevas de tecnología, de tener planos digitales y modelamiento 3D digital para piezas y partes, y además para sectores completos de la industria, ¿ya? El diseño 3D se basa básicamente en la representación matemática de un tridimensional de un objeto cualquiera. Ya se puede visualizar tanto como 3D como 2D y se ocupa mucho para procesos de fabricación, simulaciones en computadores de fenómenos físicos y además te sirve para inspección y otro tipo de conjuntos de parte y pieza o de planta entera, ¿ya? Vamos a ver desarrollos de ambos estilos. ¿Ya? Quiero un poco darle un conceptos clave dentro de esto, y esto es esencial. De hecho, anécdota, hace poco tuve aquí un cuestionamiento respecto con otra empresa respecto a cómo usábamos los conceptos, ¿ya?
yo decía un concepto y la empresa entendía otro, entonces es bueno siempre nivelar respecto a esto y lo importante es tener este concepto de qué es un modelo sólido, ¿ya? Un modelo, un sólido, se establece por su extensión como de archivo, ¿ya? Representa en precisión el objeto mecánico y es la representación física exacta de lo modelado, ¿ya? Entonces, yo tengo un eje, un impulsor, una caja de bomba, lo que sea, eh, y este ya tiene las propiedades mecánicas puede tener las propiedades mecánicas del material, tiene tiene la facilidad de poder modificar, crear, quitar, eliminar objetos dentro del mismo escaneo 3D y además es sólido por dentro. O sea, como pueden ver ahí en rojo el corte, ¿cierto? El corte me dice que eso ya es sólido, ¿cierto? En cambio, un concepto que se ocupa también, una malla 3D, que también es un objeto 3D, pero la malla suele estar suele estar, ¿cierto? Dada por una cantidad de triángulos o cuadriláteros que representan la superficie de la geometría. Quedar claro que aquí la superficie es solamente el cascarón de la geometría o del modelo 3D. Por lo tanto, si yo hago esta misma partición dentro de mi modelo, la malla 3D va a ser hueca por dentro, ¿ya? Entonces pierde la posibilidad de modificación, es mucho más difícil obtener información clara, pero de todos modos me sirve para muchos de los procesos, ¿ya? Si tienen alguna duda, interrumpan nomás, somos tres, entonces podemos tener un diálogo un poco más extenso, ¿ya? Eh, otro, otro concepto clave es análisis de elementos finitos, ¿ya? Es donde yo ocupo la malla ya, donde a cada polígono le aplico una ecuación matemática y obtengo en forma de resumen, ¿cierto? Obtengo el comportamiento de mi pieza a través de estos ensayos computacionales, análisis computacional, de la performance de mi pieza, ¿ya? De cómo se va a comportar dependiendo de la temperatura, el esfuerzo, tanto como tracción, corte o fatiga, ¿ya? Que es aumenta y disminución de presiones y también puede afectar también, hay módulos de análisis de temperatura, conductividad eléctrica, pero eso ya es un poco más complejo, ¿ya? Y por último, algo que también me gusta decir es lo que significa una operación booleana, ¿ya? Una operación booleana me permite combinar, sustraer, interceptar, dividir, limpiar, de forma eficiente mi pieza, ¿ya? Básicamente una operación booleana es lo que va a permitir pasar de una malla a un sólido con diferentes operaciones, tanto como creaciones de hilos, creaciones de polígonos sólidos, ¿cierto? Que al final va dándole forma a mi pieza, ¿ya? Dentro de del diseño 3D, y aquí hay que ser categórico respecto a esto, hay muchas aplicaciones industriales para el 3D, hay que tener conocimiento respecto a esto. Gratis existe mucho donde uno puede apoyarse, ¿ya? En diferentes plataformas uno puede encontrar un montón de videos de cómo funciona, cómo modelar, ¿ya? Igual mismo hago este tipo de capacitaciones, la he hecho antes, tanto como a gente joven como a gente mayor. eh, las aplicaciones que nosotros le podemos dar son, primero, el diseño de las piezas, ¿ya? O sea, tener el modelo 3D en una digitalizado, o bueno, tener la pieza o la estructura digitalizado ya me da una ventaja respecto a la facilidad para montajes, ¿ya? Para ver precisiones dentro del mismo montaje, si hay colisiones dentro de estas mismas, también para medir espacios, ¿cierto? Dentro de la ingeniería de montaje, me permite dentro del montaje hacer simulaciones, hacer predicciones, ¿cierto? Dentro de, por ejemplo, la ingeniería de montaje o la fabricación de piezas me permite usar otro software, el modelamiento 3D, donde yo exporto mis modelos para poder fabricarlos en diferentes softwares como SolidWorks o Mastercam, que se ocupa generalmente en las maestranzas que tienen más conocimiento, ¿ya? Y por último, en las aplicaciones, análisis y mejora,
que me permite realizar una memoria de cálculo para la validación de mi modelo 3D. ¿Ya? Esto se pide mucho en en la industria, que no necesariamente una validación certificada, ¿cierto? Por una entidad, sino que mis modelos matemáticos eh, hacen la predicción del comportamiento y eso me permite entregarle esta información adicional a mi empresa con un valor agregado, ¿cierto? De que realmente mi empresa va a funcionar según los parámetros establecidos del trabajo, ¿ya? Diferentes software que yo uso durante el modelamiento 3D, que no solamente tienen modelamiento 3D, sino que también tienen módulos de fabricación, ya como SolidWorks, donde yo puedo modelar, pero también puedo fabricar mis piezas, puedo hacer todo el planeamiento de planeación. CATIA de Dassault Systèmes, las primeras dos de Dassault Systèmes, este tiene solamente el modelo de diseño, pero CATIA es uno de los softwares más ocupados dentro de la industria, por lo menos aeronáutica y industria en general, porque me permite también, por ejemplo, tener operadores dentro, poder mirar desde el operador pieza y parte o estructura, es bien completo, ¿ya? Lo único malo de este software que es muy poco amigable con el usuario. Y además no lo enseñan mucho acá en Chile, se ve más en Europa, mucho más en Europa. Por mi carrera, lo que yo estudié, yo tuve que aprender este software, hacer modelamiento de un avión en ese momento. em, y es bien útil, es bien versátil, se ocupa mucho en la industria, pero yo me quedé básicamente con Autodesk, Fusion 360 e Inventor, más que nada Fusion 360, donde me permite de una forma mucho más amigable hacer los modelamientos, guardar las diferentes partes y piezas de un ensamblaje entero, ¿ya? Tanto como piezas y partes específicas como estructuras, ¿ya? Y a Inventor es lo mismo. Autodesk está tratando de liberar Inventor y cambiar toda su plataforma a Fusion 360 porque además Fusion trabaja con una nube, por lo tanto es mucho más fácil guardar y exportar y compartir trabajos. De hecho, Fusion tiene la claridad, bueno, Inventor igual, pero se ha ido traspasando hacia Fusion de modelos de trabajo donde yo tengo Fusion abierto y puedo compartir mis trabajos con otros colegas o otros ingenieros, ¿ya? Eh, un poco más en la fabricación, Mastercam igual me permite hacer diseño 3D, pero está mucho más enfocado en el CNC, ¿cierto? También he tenido otros módulos, pero se ocupa mucho más para CNC. FreeCAD, que es un software libre de modelamiento 3D, muy usado por la comunidad, ¿cómo se llama esto? Libre. Tiene mucha comunidad, pero es poco amigable con el usuario. Y por último tengo ANSYS, que ANSYS de todo modo igual me permite hacer modelamiento 3D. Generalmente lo que uno hace es modelar en Fusion, Inventor o en otros software de modelamiento y después los pasa a estos software que están acá. Ya ANSYS me permite hacer la memoria de cálculo, me permite hacer el análisis de elementos finitos, como lo había dicho anteriormente. Es un módulo que es muy bueno, son software caros sí, de contratar, Mastercam, ANSYS, Fusion. La ventaja es que Fusion tiene su versión gratuita, personal, que me permite limitadamente crear modelos 3D. En herramientas no me limita, pero sí me limita en la cantidad de elementos que voy a crear, ¿ya? Es el único que Joaco, tiene, ¿sí? disculpa, y como para hacerse una idea, cuando tú decís caro un software o barato, no tengo idea, Ah, de cuánto disculpe, estamos sí. hablando? Sí, bueno, Fusion está en la versión paga, está alrededor de los $845 anuales, ya la Ya. versión básica. Inventor está en lo mismo. SolidWorks está entre los 1.500 $2.000 anuales. Inventor está en lo mismo. Mastercam, la versión anual está en $1.000, más o menos, $1.100 creo que era. FreeCAD es gratis. ANSYS es extremadamente caro, una licencia de ANSYS puede costar 20 millones de pesos. Creo que van de los 5 millones hasta los 20, dependiendo de los módulos que uno contrate. Y Recap ya viene, ahí no tengo el valor, no me acuerdo bien. Nosotros, bueno, nosotros tenemos estos software porque la Universidad de Concepción tiene convenios con Autodesk, pero Recap es más que nada para
mirar los escaneos que uno obtiene. ¿Ya? Y les voy a mostrar ejemplos con los software abiertos. ¿Ya? Y por último tengo, ahí se me repitió uno, disculpen, tengo otros software que ya son menos ocupados, que son mucho más especializados, que es Cloud Compare, que me permite comparar los escaneos, y Mesh Mixer, que es un analizador de mallas, ya de mallas 3D, que me permite un preprocesamiento de mi pieza para poder ver errores que tenga mi malla, y eso es muy común dentro del escaneo, ¿ya? Beneficios, ¿cierto? Mejora la visualización y la comunicación. Los modelos 3D son realistas, son manipulables, ¿cierto? Eficiencia operativa, actualiza automática en todas las vistas y documentación. O sea, si yo dentro de mi pieza hago alguna modificación de un diámetro, agujeros, hilos, cualquier de ese tipo de cosas, todos los documentos asociados van a hacer cambiarse. Tanto como los planos, ¿cierto? Como las piezas y los conjuntos que yo haga o los ensambles que haga dentro de mi espacio 3D, ¿ya? Y me permite colaborar con otros proyectos más avanzados, ¿ya? Beneficios, porque, bueno, los beneficios más que nada, ahorro tiempo y costo de diseño, detención de interferencia y colisiones, simulaciones, ¿cierto? Mejora en precisión, ¿ya? O sea, yo trabajo constantemente con los operarios de las CNCs en el departamento de mecánica de la Universidad de Concepción, y literalmente yo solo le entrego el modelo 3D, o sea, no tengo que entregar, no le entrego planos, ¿cierto? Y él de ahí mismo saca sus conclusiones y sus pasos a fabricar para poder hacerlo, ¿ya? O sea, no tengo que estar de plano en plano, ¿cierto? Que a veces un poco, o no tengo que ir a tomar medidas de una muestra, ¿cierto? Que a veces de repente es un poco largo, se alarga un poco el trabajo, que se me perdió el plano, se me ensució, que no sé dónde va esta cota, me falta una cota, en cambio con el modelo 3D obtengo toda la información de mi pieza. ¿Ya? Voy a pasar al escaneo 3D. Fue una breve introducción al diseño 3D, es esencial eso. ¿Ya? El escaneo 3D, y ahora voy a hablar un poco más de esto en una introducción, ¿ya? Entonces, esta es una tecnología muy revolucionaria, partió hace unos años, hace unos 30 años atrás, 40 años atrás, 30 años atrás, perdón. eh, Partió a través del conjunto de fotografía, se fue extendiendo, obviamente las tecnologías fueron avanzando y me permitieron tener esta tecnología que revoluciona la captura de la precisión de las piezas y partes más complejas, ¿ya? Es una herramienta que se utiliza ahora actualmente. Chile está desfasado dentro de esta producción, de este tipo de desarrollos con estas tecnologías. Hemos visto en otros modelos, tanto como en Argentina como en España, que se ocupan normalmente en estas tecnologías para el uso industrial, em, y además también son útiles para desarrollos de nuevas habilidades, ¿cierto? Generalmente, bueno, nosotros teníamos un caso hace 2 años que NAP contrataba este servicio a Brasil, y Brasil solamente, a una compañía de Brasil, y Brasil solamente entregaba las piezas fabricadas, o sea, no te entregaba ninguna información y tenía un costo muy elevado, ¿ya? Aquí estamos tratando de cambiar un poco estas cosas, entregar toda la información, tener mayor control para que las empresas tengan mayor control respecto a la información, ¿ya? Les voy a hablar un poco de la teoría del escaneo 3D. Tengo algunas ecuaciones matemáticas, no se asusten, ya es algo que solamente pasos para que para que igual entiendan la complejidad de esto. Ya vamos a pasar rápido esto, pero principalmente me voy a enfocar en los principales tipos de escaneo 3D, ¿ya? La escaneo 3D es una técnica que me permite capturar la forma y la dimensión del objeto físico y convertirlo en datos, ¿cierto? Este proceso varía dependiendo de la forma en que yo lo haga. Nosotros tenemos actualmente, se ocupan estos tipos de escáner: fotogrametría, escáner de luz de estructura, escáner de láser y escáner de contacto y tomografía computarizada, ¿ya? Principio, la fotogrametría es foto, ¿cierto? Es la obtención del escaneo a través de la unión de múltiples fotos. Generalmente se ocupa para espacios más grandes, se ocupa mucho ahora en geología, ya, así como
yo voy a estar contando un poco de mi anécdota. Por ejemplo, mi hermano es geólogo en el norte y él trabaja con el tema del litio y él maneja drones que son especializados para medir cuencas hídricas, ¿ya? Dentro del desierto, ¿ya? Eh, es más económica porque yo podría generar mi dron, podría armar mi dron de una forma más barata, adecuarle una cámara cualquiera incluso, y puedo hacer mis vuelos y obtener mis fotografías, ¿ya? ¿Cuál es el problema de todo esto? Requiere muchas cantidades de fotos para que sea exacto, la precisión es muy poca, se necesita el software especializado que además de procesar, ¿cierto? Me entrega la visualización 3D y esto requiere un procesamiento muy alto, ¿ya? Generalmente se ocupan computadores que pueden rondar los 3 4 millones de pesos solamente con tarjetas de video, ¿cierto? RAM, almacenamiento, porque obviamente yo no voy a sacar 6 fotos como sale ahí, sino que voy a sacar alrededor de 50.000, 100.000 fotos. Entonces, obviamente necesita un gran espacio para poder tenerlo, ¿ya? Por otro lado, tenemos el escáner de luz estructurada, ¿ya? Este tipo de escáner, a través de de un proyector, proyecta un haz de luz que es blanco y negro, que a percepción de los humanos no lo vemos, ¿cierto? Pero esta se distorsiona según la geometría de la pieza y es capturada a través de una triangulación matemática por una cámara y esta cámara ya captura todo el objeto de cómo se va distorsionando esta luz y va ya tomando las dimensiones, ¿ya? Eh, tiene una alta precisión, con los tiempos se ha ido modificando su precisión, aún así no es tan precisa como los escáneres que vamos a ver más adelante. Em, tiene la posibilidad, bueno, de escanear seres vivos, que eso igual es muy bueno, sobre todo si usan usos médicos. eh, Dejar claro que el escaneo no solamente sirve para la ingeniería, sino que tiene muchos otros usos, ¿ya? Em, y me permite escanear objetos más grandes, piezas un poco más grandes que em, pueden llegar a los 3 4 metros, ¿cierto? Y generalmente este tipo de escáner es móvil, ¿ya? Algunos contras, la sensibilidad de la luz ambiental afecta, ¿cierto? Si es muy pequeño el objeto, no va a captar tanto con precisión el objeto, por lo tanto, generalmente este tipo de escaneo no me sirve para piezas ya que necesitan precisión o que son menos de 20 centímetros, 10 centímetros de, cúbicos, ¿ya? Más o menos. ¿Cierto? Entonces va perdiendo. Entonces ya voy desde los 20 centímetros hasta los 3 metros con este escáner, ¿ya? Por otro lado, tenemos el escaneo de láser, ¿ya? Que este ya es mucho más preciso. eh, sí, es más caro también. Como es más preciso, suele ser más caro. Y eso lo hace mediante, de la misma forma, a través de un láser que se proyecta y después la cámara captura la deformación del láser, ya obteniendo así la geometría, ¿ya? También tiene muchos problemas o contras con las sensibilidades superficiales, ¿ya? Y como dije anteriormente, puede ser costoso. ¿Qué significa esto de las sensibilidades superficiales? Significa que va a depender de la forma en que sea, bueno, disculpen, la textura de mi pieza, ¿ya? Si es una pieza que es muy reflectante o transparente, mi escáner no va a ser capaz de capturarlo, ¿ya? Eh, también, bueno, hay métodos que mitigan estos problemas, ¿cierto? Generalmente uno usa opacadores, que son un tipo de sprite, ¿ya? Bueno, aquí uno como chileno se rebusca de repente cómo hacerlo, y yo por ejemplo uso talco, que opaca opaca las superficies más brillantes y me permite tener mejor reflexión del láser y así poder captar de mejor manera. Si no es así, pieza no se va a escanear o va a tener muchas interferencias que puede afectar al modelo 3D, ¿ya?
En otro tipo de escáner tenemos el escáner por contacto, que básicamente este es más para el control de calidad de piezas, ¿ya? Me permite escanear mi pieza a través de puntos que yo voy tocando en mi pieza, en mi partes, fabricada o de modelo, y me permite compararla con un modelo 3D y así mirar la desviación que tiene respecto la fabricación a mi modelo 3D. O sea, mayormente me sirve para un control de calidad, ¿ya? Es un proceso lento, la verdad que no se ocupa mucho. Nosotros lo tenemos también adquiridos, pero no le damos el uso tampoco em, tan sofisticado, pero sí ocupamos la misma tecnología porque tiene un cambio de cabezal donde le podemos incorporar el escáner láser. Lo vamos a ver más adelante igual también. ¿Ya? Y por último tengo la tomografía computarizada, ya que esta es altamente costosa, em, no se ve mucho, la verdad, pocos centros tecnológicos de ingeniería lo tienen, dado que la tomografía va a depender mucho de el tipo de material que yo obtenga, que yo tenga que escanear, ya es como básicamente un rayo X. No sé si se ha hecho alguna tomografía en algún servicio de salud, es básicamente lo mismo, ¿cierto? Eh, pero es más complejo, sí me permite tener la geometría interna de un modelo 3D, ¿ya? No obstante, todos los otros escaneos 3D no me permiten tener geometrías internas, ¿ya? Que eso ya acompleja un poco la modelación en algunos casos, ¿ya? Por lo que generalmente cuando yo realizo un escaneo 3D, eh, suelo llevar herramientas como micrómetros, como pie de metro, ¿cierto? Para corroborar ciertas medidas, sobre todo si son internas, ¿ya? Bueno, aquí les voy a hablar sobre un poco de aplicaciones, ahí dice industriales, pero se me olvidó modificar esta slide, pero para que también tengan una idea, ¿cierto? Más que nada en el diseño, en la manufactura y la industria se ocupa para la manufactura, en la industria se ocupa más que nada para el diseño de manufactura, ya se ocupa mucho, ha llegado mucho a las empresas de tecnología este tipo de servicios, ¿ya? Y en otros ámbitos más sencillos se ocupa en medicina, en salud, se ocupa un montón también, ¿ya? Me ha tocado también ver desarrollos de prótesis y órtesis que también tienen que ver con tipos de fabricación, o sea, un molde para una pieza, para un muñón, por ejemplo, de una persona se fabrica en aluminio y tiene un proceso de fabricación a veces hasta en CNC de 4 o 5 ejes, ¿ya? Por lo tanto, igual puede ser un lugar donde un nicho interesante de entrar. Y para el patrimonio y culturas también se ocupa, actualmente hay varias empresas que se dedican a levantamientos de estructuras dentro de... para la preservación del patrimonio, ya que igual es bien interesante y bueno, en temas de educación, de entretenimiento, también se ocupa harto, ¿ya? Voy a pasar un poco la teoría, conceptos sobre respecto a cómo se escanea, qué es lo que obtenemos ya. Lo primero es establecer qué es una nube de puntos. Ya la nube de puntos representa una colección de puntos en un espacio virtual tridimensional, donde nos acerca la información del escaneo. Ya cuando yo escaneo en 3D, sea cual sea mi escaneo, excepto en fotogrametría, me da una nube de puntos. Pueden ver que la nube de puntos son puros puntitos, ¿cierto? Uno tras otro que me da la geometría, ¿ya? En este formato yo no puedo hacer nada, ¿ya? La información que me entrega acá, eh, a lo más puedo medir, ¿ya? En software para parte y piezas. Para software que son de escaneo de estructura, me permite hacer otro tipo de operaciones como establecer, por ejemplo, piping, me permite establecer estructuras o máquinas que ya estén predeterminadas, ¿cierto? Y además, bueno, todo el ambiente virtual, ¿cierto? Generalmente en escaneos que son de estructura o de ambiente, generalmente se ocupa la nube de puntos porque se necesita navegar dentro de la nube de puntos y ahí igual puedo medir, ¿ya? O sea, vamos a verlo también. eh, o sea, me permite igual obtener información, pero no tanta. En el tema de fabricación, no es mucha la información que se puede obtener, ¿ya? Eh,
entonces yo tengo que hacer un procesamiento de esto y paso a través em, de ecuaciones matemáticas, ¿ya? Paso a, perdón, disculpen, a una malla 3D. ¿Cómo hago esto? Y aquí un poco de explicación de cómo funciona. No se asusten, estas ecuaciones son ecuaciones de esto, cómo funciona, pero es para que entiendan un poco. Esta es la ecuación de triangulación de cómo funciona más o menos el escáner según el láser y el reflejo que se da del láser en la pieza. ¿Ya? Y estas son transformaciones que se hacen en las coordenadas que me permiten finalmente tener la malla 3D, como lo hablé al principio. ¿Ya? Aquí yo obtengo la malla, o sea, el cascarón de mi pieza, los puntos están asociados a superficies, ¿ya? Que me permiten, que son polígonos generalmente, y que me permiten ya tener un poco más de control en la información que yo tengo en el procesamiento, ¿ya? Ya aquí yo puedo obtener mucho más data, pero generalmente se trata de pasar a otro tipo se trata de pasar a otro tipo de cuerpo 3D que sería el sólido, como lo había dicho al principio, ¿ya? Esto se hace a través de ecuaciones de triangulación, de puntos, ¿ya? Donde hay interpolaciones de superficie para que no quede cuadrado, ¿cierto? Donde yo hago como una suavización de mi superficie para que obtener ya el modelo como como se ve, ¿cierto? En la realidad, ¿ya? Diferencia entre 9 puntos y mallas, ya es así como haciendo un resumen, ¿cierto? Eh, y las 9 puntos es solamente la captura, no es muy adecuado para el proceso, para obtención de datos. Sí, la malla ya es un poco más eh, eh, seleccionable y además modificable en espacios 3D, ¿ya? Y me permite hacer ingeniería inversa de de todos los que escaneo, ¿ya? Les voy a mostrar aquí, un segundo, un poco, se ve se ve, ¿cierto? Sí, Sí, se perfecto. ve. Sí, se ve, ¿ya? Esto Juaco, es un desa- Juaco, consulta, antes que sigáis, como que se veía, lo mismo que si tú, como que entre los puntos, la nube de puntos, eh, aparecen estos polígonos y se genera una malla. Eh, sí. y ahí la duda que me salta es, cuando estáis como escaneando una superficie redonda, digamos, estos polígonos son cuadrados, son planos, perdón. Entonces se van como ajustando ahí la curva. Claro, Eh, bueno, aquí entra la interpolación, porque es exacto. básicamente esto. ¿Qué tan ahí depende de la cantidad de puntos te permite hacer algo más redondo Claro, claro, ¿sí? Mayor sí. densidad de puntos, algo así, no sé. Claro, de hecho es algo que voy a explicar ahí según Ah, los ya, escáneres, ya, pero sí, claro, es sobre la densidad, o entre más puntos tenga, obviamente mi superficie va a ser más suave y me va a ya. permitir obtener mejor mi forma, ¿ya? Establezcamos que las precisiones pueden ir de 1 milímetro en un espacio 360, en un espacio en un ambiente, hasta 0,006 milímetros en una pieza o un escáner de láser, ¿ya? Así que igual suele ser muy preciso. Pero voy a hablar un poco más adelante de eso, ¿ya? Bueno, esto es una malla, esto ya fue tratado, se obtuvo una 9 puntos y esto ya es una malla. Ya pueden ver que eh, la malla es solamente el cascarón, ¿ya? O sea, no tengo nada, eh, es solamente la superficie interior. Y pueden ver lo mismo que decía acá, superficies interiores no me permite escanear hasta cierto punto. Sí me deja hasta cierta cantidad, esto ya más abierto acá abajo, entonces me permite hacer eso, pero ya cuando estoy en el agujero del eje, ya, porque aquí hay un eje y y una chaveta ya no me permite llegar a esos espacios. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener claro las diferentes aristas que puede tener un escaneo 3D, ¿ya? Realmente ya esto, bueno, yo no lo necesitaba, la verdad, así que un segundo. Yo no necesitaba lo de adentro, necesitaba la pura forma, entonces también la forma del aspa, entonces no inferí en esto realmente, y lo medí con pie de metro y con un micrómetro y con eso basta, ¿ya? Siempre hay que tener conciencia de que cuando uno escanea,
hay que ocupar todas las herramientas necesarias para poder llegar a al objetivo del sólido, ¿ya? Eh, no implica que yo use el escaneo, que solamente voy a usar el escáner para poder obtener la información, sino que es muy básico ocupar un pie de metro o un micrómetro para poder hacerlo, ¿ya? O una wincha, la verdad, también, ¿ya? Em, Esto es una nube, esto es una malla, pueden ver los polígonos dentro. Creo que se ven los polígonos. Segundo, ya, ahí está. Sí. Este es Fusion 360, ¿ya? El software que había dicho. Eh, este es el cascarón que yo decía, ¿ya? Y aquí yo paso, y aquí es importante cómo yo hago el proceso del escaneo, ya cómo convierto esto a sólido, ¿ya? Entonces yo primero hago una preparación de mi pieza, ¿cierto? Si veo que es muy opaca, perdón, es muy reflectante o es transparente, tengo que aplicar algún tipo de sprite o, bueno, hay sprites que son especializados que la verdad cuestan $100 o $50 un spray, siendo que igual se pueden ocupar otras cosas, ya dentro del internet uno puede ver que ocupan hasta champú en seco para hacer esto, ¿ya? Que igual es una opción mucho más barata, la verdad, que no te va a influenciar, sí puedes que la granulación pueda afectar un poco, pero generalmente cuando yo hago este proceso tengo una brocha y aplico el talco y con la brocha voy esparciendo los excesos y voy sacando los excesos para que quede lo más libre de partículas más grandes que puedan afectar mi escaneo, ¿ya? Una vez configurado, una vez ya hecha mi predisposición de mi pieza, ya voy a configurar mi escáner. En este caso yo ocupo generalmente un escáner Shining, que lo vamos a ver también más adelante, que tiene su propio software y ahí que esto es muy genérico, va a depender de la plataforma, cómo se vea, la verdad, pero generalmente siempre es así, ¿ya? Me pide el tipo de objeto, si es grande o chico, qué quiero capturar, si quiero solamente la geometría o también quiero textura, y me pide también la resolución que voy a captar. En este caso yo puedo llegar hasta 0,1 milímetro de precisión, ¿ya? Posteriormente hago el escaneo, ya y me fijo los detalles del escaneo. eh, ¿Qué detalles? Por ejemplo, que hay partes que son cuadradas, y lo podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, este es un sello para un motor mecánico, un motor de un camión, perdón. Ya, tiene partes que son más cuadradas, que no se me van a ver, se me van a ver de formas muy extrañas, ¿ya? Y aquí igual es cuando entra otra decisión que uno debe tomar a sabiendas de lo que va a hacer, ¿ya? Yo no necesito escanear toda mi pieza si no es necesario, ¿ya? Generalmente, y lo que hago yo, si son piezas, por ejemplo, déjeme buscarla un poquito, se me perdió. Aquí está. Por ejemplo, una pieza así que realmente tiene diámetros que puedo medir, ciertas alturas que puedo medir, trato de medir lo que pueda medir y lo que no puedo hacerlo lo escaneo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo escaneé, necesitaba el ángulo ya solamente de bajada de la oreja, de esta oreja, ¿cierto? Que me costaba medirlo, y además tiene una curvatura acá adentro que también necesitaba ese tipo ese perfil. Entonces solamente escaneé esa parte. ¿Por qué lo hice? Porque entre más yo escaneo, más procesamiento necesito. Y esto está ligado a la potencia del computador. O sea, yo tengo que tener el mínimo de requerimiento del software que voy a contratar o que venga con mi escáner para poder hacer procesamiento, o si no, no lo van a poder hacer, ¿ya? Y estos los puedo, y aquí yo les voy a decir, aquí no son todas ganadas, a veces igual hay que desarrollar y aprender de los errores. Por ejemplo, aquí mi computador no da para el procesamiento, no dio para este trabajo, y la malla se ve muy mala. Tengo muchas variaciones de diámetros que me dificultaron el modelamiento 3D. Ya, de igual modo tuve medidas, pero tuve que jugármela más, ¿cierto? En cuanto al modelamiento. Y esto va a tener que pasar por un proceso de desarrollo previo
o sea, de un prototipo previo para poder calzar bien la pieza, porque, por ejemplo, todos esos agujeros son agujeros de pernos que tienen que ir, ¿cierto?, según el diámetro de la circunferencia donde están adosados todos los pernos. Entonces, aquí igual hay que tener cuidado respecto a cómo lo hago, siempre tener no escatimar respecto al tipo de computador que voy a comprar, sino que hacerlos como se debe hacer. Y además, por ejemplo, el que ocupo yo recomienda, o sea, me advierte que si yo no uso los requerimientos mínimos, ¿cierto? Mi computador va a sufrir daño. Y sí lo hace, ¿ya? Yo me he visto, mi computador se ha degradado un montón por este tipo de procesamiento. Son procesamientos que pueden durar horas, ¿ya? Incluso aquí con los chiquillos, con Daniel, que hemos hecho más procesamientos de mallas más grandes, ya de piezas como de 3 4 metros, de 3 metros. Ha sido todo un día de procesamiento, ¿ya? Así que ahí tener cuidado igual siempre. En cuanto el tipo de equipo que voy a comprar y los requerimientos que tiene, ¿ya? Ya escaneado, ¿cierto? Como les digo, viene el postprocesamiento, ¿ya? Y el postprocesamiento de mis datos ya es cuando yo paso a mi nube de puntos a una malla, generalmente eso lo hace el software del lo hace el software del escáner, perdón. Y ahí es cuando hay que tener cuidado porque hay algunos escáneres que vienen con su software, hay otros que hay que comprarlo aparte, vamos a hablar de eso también cuando veamos un poco más de precios, les voy a hacer una comparación de escáner y precio, ¿ya? Generalmente el software hace esa conversión y ya después cuando yo tengo la malla paso ya al modelamiento 3D, ¿ya? Y ahí hay varias opciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Eh, Porque yo podría, si yo hago el escaneo completo de mi pieza, podría pasar, por ejemplo, esta es una botella que se escaneó porque se quería hacer la matriz de esta botella, ¿ya? Em, si yo puedo con software ya especializados que son ya caros, me permite hacer un sólido de inmediato, ¿ya? De mi pieza, ¿ya? Y eso me permite ya modificarla al criterio que yo quiera. El problema es que esos softwares generalmente son caros, ¿ya? Caro me refiero desde 5 millones de pesos hasta los 10 millones de pesos. El software el que se ocupa generalmente se llama Geomagic, ya que también se ocupa para otras cosas, pero puede hacer esta conversión de malla a objetos a sólido 3D de una forma mucho más fácil. Sí hay que tener en cuenta que la malla tiene que estar cerrada, ya tiene que ser un escaneo completo. Por ejemplo, este es un escaneo completo. em, este también fue un escaneo completo, aunque no tenga la parte del centro, pero ahí lo cerré con otro software, ¿ya? Pueden ver que no hay ninguna abertura, ¿cierto? Y tampoco aquí donde está mi módulo, tampoco me tira ninguna advertencia, ¿ya? No obstante, por ejemplo, esta malla tiene una advertencia ahí, ¿ya? La malla tiene ciertos errores que me va a dificultar, ¿ya? Pueden ver que se mueve muy lento. ¿Por qué se mueve lento esto? Porque la malla es altamente tiene muchos puntos, ¿ya? Tiene muchos, muchos, muchos polígonos que obviamente mi computador no soporta. Bueno, ahora con el zoom abierto y con todos los software que tengo abiertos, se demora un poco más, ¿ya? Eh, y aquí hago, y aquí hago algo que lo pueden ver en diferentes personas que hacen ingeniería inversa, que es obtener perfiles de los sólidos, perdón, de las mallas, y a través de los perfiles ir obteniendo las medidas que yo necesito para hacer el modelamiento 3D, ¿ya? Voy a rotar un poquito esto, disculpen. Entonces, yo puedo a través de cortes de planos eh, obtener, por ejemplo, medidas. Aquí lo voy a mostrar. Ya, vamos aquí a mostrarlo aquí. Un segundo. Ya. Entonces yo puedo obtener medidas de plano y esto es un corte exacto de mi malla, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado, sí, en la forma y va mucho ya en la experticia de la persona que va a hacer esto, porque esto no es el mejor camino de hacerlo, pero sí es el más económico de hacerlo, ¿ya? Eh,
uno, en la tipo de fabricación que se va a hacer, en la tolerancia que se necesita y además el uso del software 3D, del diseño 3D para poder obtener las formas. ¿Ya? Aquí la variación de esto creo que era de 0,09 milímetros, ya que es bastante preciso. En este caso no es tan preciso porque tiene agujeros que no me permiten tener mayor variación, pero sí para otras cosas me sirven, ¿ya? O sea, pueden ver, de hecho si oculto esto, si oculto ahí pueden ver, ¿cierto? Las diferentes medidas y ya después esto, por ejemplo, yo lo corroboro con medidas que obtenga desde la medición con el pie de metro, con mis herramientas más convencionales, ¿ya? Y calza, la verdad, siempre hay que tener en conjunto eso. Eh, este desarrollo llegó a ser em, hasta un plano, ¿ya? Se corroboró, ahora esta empresa se ganó un contrato, escaneamos alrededor de 10 piezas y se obtuvieron los modelos 3D sólidos y además se obtuvieron los planos por cada pieza, ¿ya? Puedo mostrar aquí igual, ya no me aguanto, voy a cerrar un software, permiso, si no, no voy a poder. Bueno, aquí pueden ver un poco cómo funciona el Fusion. Aquí tengo todas mis piezas guardadas en nube, entonces es mucho más fácil manejarla. No necesito tener tanto almacenamiento que se va a ver opacado por el almacenamiento del escaneo. ¿Ya? Un escaneo puede pesar 60 gigas fácil, ¿ya? Así que tengan en consideración eso. Ya un par de escaneos puede ser medio tera, ¿cierto? De almacenamiento y eso igual es harto. Por lo tanto, siempre hay que tener, ¿cómo se llama esto? Alternativas como memoria externa, donde uno vaya guardando, igual respaldando la información, ¿ya? Entonces, estas fueron las piezas, em, ¿cómo se llama esto? Las piezas escaneadas para esta empresa, con las que se hizo el desarrollo, ¿ya? Algunas no necesito realmente el escaneo, como estos tubos, ¿cierto? O estos cilindros, que realmente lo único que necesitaba, por ejemplo, en esta pieza era que aquí hay un cambio de diámetro interior y eso lo escaneé, eso me alcanzaba el escáner, por lo tanto lo pude obtener. Y la verdad es que quedaron bastante contentos. Sí les recomendé que tienen que hacer un prototipo primero, ojalá en algún plástico, en HP, algo que sea barato, para poder corroborar las medidas, que sería lo esencial, y después volver a iterar en el mismo diseño, ¿ya? No me ha ocurrido que hayan tenido objeciones o problemas, así que por lo tanto creo que ha sido un buen desarrollo, ¿ya? Lo mismo con nuestra empresa Cermac, ¿ya? Bueno, ahí pueden ver que también tampoco necesitaba todo el desarrollo, sino necesitaba algunos tipos de... Bueno, a esto me lo complementaron con un pequeño plano, ya que tampoco traía toda la información. Entonces aquí obtengo la información a través del plano, a través del escaneo, voy juntando mis formas, además de las notas que yo hago, ¿ya? Y este es un caso bien interesante porque esto pasó a ser... les voy a mostrar aquí... Ya, aquí está el sello ya construido, ¿ya? O sea, perdón, modelado. ¿Ya? Esto ya es un sólido. ¿Y cómo sé que es un sólido? Por lo que les decía, o sea, si yo lo hago una partición, pueden ver que está churado, eso significa que es sólido. ¿Ya? Entonces a esto yo le puedo agregar materialidad según lo que yo necesite y hacer, por ejemplo, eh, después, ¿cómo se llama esto? Em, hacer simulaciones de análisis de elementos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, le quiero poner acero y agrego acero, le puedo agregar un material y además puedo cambiarle, eh, no me deja, está un poquito pegado, ahí sí. Puedo cambiarle puedo agregarles, por ejemplo, la información, puedo agregarle la información mecánica, ¿cierto? Módulo IAM, Poisson, que son datos, ¿cierto? De los materiales para poder hacer el análisis, ¿ya? Entonces aquí lo interesante fue que esto no necesitaba la fabricación de esto, sino que yo necesitaba pasar a
la fabricación de los moldes, ¿ya? Porque esto se hace a través de moldeo de matrices, ¿ya? O sea, necesitaba hacer la matriz. Yo fabriqué la matriz, primero diseñé el sello, después a través de operaciones booleanas, ¿ya? Obtuve el negativo, ¿ya? O sea, la matriz, y posteriormente lo pude pasar a... bueno, le vamos a mostrar la otra matriz porque no tengo la otra, ¿ya? Puedo pasar a... ya a mi software de fabricación, ya que es Mastercam el que uso yo, donde yo pude ya hacer las operaciones para la fabricación. Ya, por favor, díganme si se ve esto. Les voy a mostrar cómo. Bueno, se va a parar un poquito, parece. Se Pero ve, pero estaba cargando. sí, no, sí. Es que generalmente es más rápido, pero como tengo tanto abierto, ya. Pero igual avanza. Sí, sí. No, tranquilo. Ya. Entonces ahí ya hago el procesamiento de datos, ya. Hay otras formas de hacer esto. Va a depender de la experticia de la persona que esté, ¿ya? Si se quieren ahorrar todo el trabajo de modelar en la pieza de nuevo, contraten el software, hagan el procesamiento con el software y así lo transforman en sólido. En este caso, nosotros no tenemos esa capacidad, por lo tanto yo lo hago de esta forma y ha sido bastante útil y bastante eh, satisfactorio para las empresas con las que he participado, ¿ya? Entonces aquí yo, por ejemplo, ya hice todo este es mi pieza, en mi material en bruto, ¿cierto? Lo voy a poner aquí. Ya, entonces yo puedo ya ir haciendo. Voy a poner un poquito más rápido para que. Esto, bueno, esto es el modelamiento de mi fabricación. Ya, esto se supone que debería después en la máquina hacer esto mismo. Ya, y aquí voy fabricando. La empresa no tenía esta capacidad de fabricación, sí tenía las máquinas, pero no la capacidad del operario. Entonces yo fui con el operario, lo vimos, estuvimos analizándole, se le enseñó a usar estos pasos, a hacer todo este paso. Él usaba Mastercam, pero solamente en 2D. Este tipo de desarrollo es necesario saber el uso de 3D y tener el objeto en 3D, ¿ya? Porque en 2D puedo hacer un AutoCAD, ¿cierto? Bueno, en AutoCAD igual puedo diseñar en 3D, aunque no lo recomiendo y aunque yo no lo encuentro tan útil, de opinión personal. Y pasarlo a este software de fabricación y poder ya hacer la fabricación. Lo voy a poner un poco más rápido para que no harte tanta lata. eh, y poder hacer este desarrollo y de esta forma poder adosar un nuevo cliente a su lista de clientes, ¿ya? Esto todavía está en desarrollo, ya vamos a fabricar esta pieza entre la próxima semana. La idea es que puedan terminarla y entregarla a su cliente, ¿ya? Estaba muy pegado, disculpen. el- pero ahí, bueno, ahí va haciendo todo el modelamiento, ¿ya? Vamos a, vamos a esperar a que, voy a seguir, vamos a esperar a que siga su proceso, ¿ya? Ya, entonces, un poco de escáner, los escáneres que nosotros tenemos en el centro son el Hexagon, pueden ver lo que yo decía, el mismo brazo, que tiene el palpador y además tiene el cabezal de láser, ¿ya? Este es este es, bueno, ahí me equivoqué, es solo tecnología láser, ¿ya? Tiene una precisión 0,02 milímetros, pero alcanza más precisión, ya puede alcanzar 0,06 milímetros, no, 0,006 milímetros, ya. Eh, lo único malo de esto es que va en un pedestal, tiene un brazo que me limita el escaneo, por lo tanto no puedo escanear piezas muy grandes, pero sí este me sirve para piezas pequeñas, ya. Esto me da la facilidad y la precisión para tener escaneos mucho más, escanear piezas mucho más pequeñas, ¿ya? Y como lo decía aquí Francisco antes, eh, la densidad de los puntos va a estar respecto a 0,05 milímetros, o sea, esa va a ser la distancia mínima que va a tener entre punto y punto, ¿ya? Flotante, ¿cierto? ¿Ya? Tiene, bueno, aquí un poco
la distancia de trabajo, como les decía, entre 300 a 600 milímetros, ¿cierto? Eh, Tiene un software que es comprado aparte, ya. Solo el equipo cuesta $97.000 y además el software está en 20.000 dólares perpetuos sin actualizaciones, o sea, una barbaridad, es muy alto el costo. Esto se compró con proyecto y está ahora para el uso de servicios del centro tanto como de servicio como capacitaciones, ¿ya? Se conecta a través de un Ethernet como un notebook, ya un computador, y el software me permite hacer alineaciones, porque obviamente si yo tengo mi pieza, eh, voy a hacerlo con mi lente aquí. Si yo tengo mi pieza, ¿cierto? Sobre una mesa, no voy a poder escanear acá abajo, ¿cierto? Entonces tengo que dar vuelta y escanear por arriba. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace un alineamiento de la 9 puntos y se hace a través de del mismo software tiene como, por decirse así, como un detector de geometría que me permite hacer el alineamiento de mucho más fácil, ¿ya? Otro escáner que tenemos nosotros, con el que generalmente hago la mayoría de mis trabajos acá, es un Shining 3D, es una marca china, tiene hasta 0,1 milímetros ya de precisión, resolución de puntos hasta 0,1 milímetros, o sea, la distancia entre puntos, ¿cierto? Me permite, sí, tener una mayor distancia de trabajo, ¿ya? Me permite también que sea muy portable el Hexagon, el anterior, una maleta así como de 1,5 metros y es pesado, ¿cierto? Por lo tanto, llevarlo a terreno generalmente no es muy cómodo. Sí lo he hecho, obviamente, por ejemplo, en el impulsor de bomba que les mostré, de aspas, perdón, ahí sí llevamos el Hexagon porque necesitábamos más precisión, ¿ya? Eh, Tiene un software integrado gratuito que también tiene un pago, pero el pago es de $800, que es muy anual, que es muy capeable, creo, ¿ya? Este está alrededor de bueno, ahora le puse, bueno, esta presentación es un poco vieja y en ese tiempo costaba 950, pero ahora creo que está a los 1.500 más o menos. Bueno, por todo este tema que ha pasado de geopolítico, ¿cierto? Eh, y además tiene eh, captura de texturas que me permite hacer otra igual evaluaciones respecto capaz hasta inspecciones, ¿ya? De algunas piezas y partes, ¿ya? Tenemos también este escáner que realmente lo usamos más que nada para enseñarle más educativo más que nada, porque te permite hacer jugar bastante y equivocarte, ya que al final es un escáner que se compra por AliExpress, Temu, por lo que quieran, que se adosa a un iPad, ¿ya? Obviamente el iPad tiene que ser un iPad que tenga procesamiento mejor, ¿cierto? Pero la resolución es poca, lo usamos más que nada para usos médicos, ya dentro de las facultades dentro de la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Este igual tiene un costo de $800, igual no es barato, ¿cierto? Pero tienes que incluir también el iPad, ¿ya? Entonces, como que al final tampoco no es tan rentable, la verdad. Y esta tecnología que ya quedó obsoleta, si al final este escáner es de hace 3 4 años, entonces ya ha avanzado la tecnología como para decir que es un buen escáner, ¿ya? También tenemos un escáner 360, ¿ya? Este me permite hacer escaneos de ambientes, ¿ya? Como por ejemplo este escaneo que tengo acá, ¿ya? También lo hice yo. Aquí querían hacer un layout de la infraestructura de una maestranza. ¿Ya? Bueno, esto está abierto con AutoCAD. ¿Ya? También lo puedo abrir con otro software que se llama Recap, que igual es de visualización. ¿Ya? Me permite medir distancia este software, pero no me permite hacer planos. ¿Ya? No obstante, sí AutoCAD me permite hacer planos. Eh, y me permite hacer mediciones, ¿cierto? No tan exactamente, ¿ya? Aquí, este escáner que se llama Leica, ya perdón, de la marca Leica, ¿ya? Em, Tiene software asociados que igual cuestan, son de un alto costo. No tengo los valores porque
son secretos en muchas ocasiones, son valores que uno tiene que hacer pasar por cotizaciones para obtener, ya, pero debe estar como alrededor de los $3.000 este software, ya. Em, en la licencia del software. Y me permite ya el software, me permite hacer muchas más cosas, la verdad. Me permite tener, hacer distensión de ciertas partes respecto a cómo la geometría que tiene, el piping me permite hacerlo, me permite hacer escaneos 360, como digo acá, eh, tener visualización entera, hacer pre-diagnóstico de cómo voy a obtener una estructura. A ver si puedo abrir otro acá. A ver. Me permite para, por ejemplo, por si quiero desmontar una estructura, a ver si este es el mismo. Aquí, bueno, aquí esto es, por ejemplo, una planta de Arauco, es parte de una planta de Arauco de nacimiento. Y aquí necesitaban saber, por ejemplo, bueno, aquí no se ve mucho, obviamente, voy a dar de visualizar. Ya necesitaban hacer una visualización y medición de distancia para el desmontaje de una máquina acá, ¿ya? De un triturador de corteza que está ahí acá a la izquierda donde está mi mouse. ¿Ya? Disculpe la lentitud que estoy ya. Ya que aquí está la barandilla, de hecho ahí estoy yo mirando, ¿cierto? Y lo necesitaban como para desmontar, ¿ya? Entonces querían medir la distancia, es que está un poco difícil este trabajo para la empresa que se lo adjudicó, entonces querían ver cómo podían hacerlo, ¿ya? Me permite hacer eso, tiene una resolución, una precisión de 6 milímetros en 10 metros, o sea que en 10 metros pierde 6 milímetros de resolución, y la verdad para un escaneo grande no es tan complicado, ¿ya? Distancia de trabajo, hasta 45 metros tiene. Como le digo, este tiene una tecnología láser y además tiene una cámara, por lo tanto, va pasando el láser y además va triangulando con tomas fotográficas. Y eso lo hace mucho más preciso, hace que también pueda obtener todas las texturas ya de donde estoy escaneando. ¿Ya? Este modelo está alrededor de los $21.000, ¿cierto? Pero fue descontinuado. Ahora Leica tiene otros modelos y bajaron sus precios. De hecho, ahora sacaron hace poco uno de este formato, ¿ya? Que no lo había visto, lo vimos en una reunión hace poco con Vanessa. eh, que es básicamente eso, ¿ya? Y aquí ya otros escáneres que yo he visto con los que me han pedido asesoría. Uno es el Rebot Pod 2, ¿ya? Que tiene como 0,5 milímetros de precisión. No me permite escanear piezas grandes, es muy limitado a piezas chiquititas, ¿ya? Em, Aquí dice hasta 2 metros cúbicos, creo que está erróneo eso, ¿ya? Me permite sí obtenerlo a mano, pero la verdad es que pierde resolución a medida además a qué tan grande va a ser la pieza, va perdiendo resolución. Eh, es barato, creo que lo compró una maestranza en Los Ángeles, fui a hacerle la capacitación del software, es bueno para las piezas que lo quería usar, es chico de porte, es muy montable, tiene una batería externa ya que permite también la adquisición de datos sin la necesidad de estar conectado a un computador. ¿Ya? Que eso igual tiene sus ventajas, o sea, hay que ser clave en tener la decisión de que las ventajas y las desventajas que puede tener al momento de ir a terreno con este tipo de tecnología, ¿ya? Hace poco adquirimos también, bueno, la facultad, el departamento de biomédica adquirió el escáner que igual trabaja con nosotros, ¿cierto? El Raptor 3, que este es muy bueno, este ya es una tecnología, de hecho supera el escáner que nosotros tenemos, el que uso generalmente, tiene una resolución muy buena, tiene un software también que hace un procesamiento mejor, ya de mi malla, tiene mejor, es más amigable con el usuario, está alrededor de los 1.000 a 1.200 dólares, 1.500, hay que agregarle el IVA y además el envío, por si acaso. Así que puede estar hasta los $2.000, ¿ya? También es muy bueno. Ocupa una tecnología de luz estructurada, o sea, tira a la luz, ¿cierto? Eh, Reflejo un haz de luz que me
que después rebota y lo captura a través de la cámara, como he dicho. Este ya es el Shining, pero con proteínas, ya el mismo que mostré antes. Este es mucho más preciso, se ocupa mucho más metrología. Bueno, la precisión es la misma, pero aquí lo que cambia es que tiene un láser híbrido estructurado, por lo tanto me permite tanto como piezas pequeñas como piezas grandes. Entonces me abre todo el espectro de piezas que yo puedo escanear, ¿ya? Que eso lo hace muy bueno en muchas ocasiones. Me permite tener más facilidades de los trabajos que voy a tener, lo que sí es un poco caro, ¿cierto? $6.000 a $8.000 igual es un punto un poco ya alto, pero es transportable, viene con el software que tiene su versión gratuita y su versión paga, eh, que al final la versión gratuita igual te permite hacer muchas cosas, al final la versión paga lo que me permite hacer es transformarlo al final a un sólido, ¿ya? Que ese es el que te venden, ¿ya? Al final, te tener mucho cuidado al momento de cotizar este tipo de software, que aclaren bien o este tipo de escáner, el software, porque qué te permite hacer y no permite hacer el software. Y además ahí es cuando te agregan y te agregan más valor, ¿no? Es que el software, para transformarlo en sólido, tienes que pagar otra membresía, ¿cierto? Y ahí es cuando ya te van agregando dinero, ¿cierto? A tu cotización. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, que explicar bien ahí, que te expliquen bien cómo funciona, o buscar un review. Hay un montón de review en internet, en YouTube sobre todo, del uso de escáner, ¿ya? Bueno, y algo importante y clave igual es saber inglés, ¿ya? Muchos de los reviews están en inglés o muchas de las informaciones están en inglés, ¿ya? Y por último, aquí una pequeña comparación para maestranza, ¿cierto? Más que nada, discúlpeme los servicios de ingeniería que hacen un poco más grandes, pero básicamente lo que uno busca es precisión, ¿sí? Facilidad de uso y costo-beneficio, ¿ya? Aquí, dentro de esta tabla, podemos ver los diferentes valores, las precisiones, el tipo de tecnología teórico que usa para poder obtener la geometría, las velocidades, ¿cierto? Entre más velocidades, mucho más fácil, o sea, mucha mayor densidad de puntos voy a poder captar ya en una sola corrida. Y al final, y si quieren mi opinión, aquí el mejor es el Raptor 3, ¿ya? O sea, el Scan Raptor, ¿ya? Que sería este, ¿ya? Perdón, este en precio, ¿ya? Si tuviera todo el dinero del mundo, me compro capaz este, ¿ya? Que es mucho mejor, ¿ya? Y bueno, y los Leica, que la verdad sí facilitan mucho la obtención de información, sobre todo si es ingeniería estructural, ¿ya? Son muy buenos para poder hacer eso, ¿ya? Eh, Eso más que nada, ya, muchas gracias por la atención. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, queda espacio abierto. Mi contacto por si quieren preguntarme algo directo, si no lo pueden hacer a través de los chiquillos de Huachipato, ¿cierto? Y bueno, si quieren haber más desarrollos, también podemos reunirlo y ver algún desarrollo extra. Eso, chiquillos. Muchas gracias, Joaco, clarísimo. Gracias. Yo la verdad que había escuchado todo esto por lo que hemos trabajado, pero Claro, tenía hartas lagunas de información sobre cómo llegáis al final entregable por las distintas opciones que hay, pues. Y los precios, que, puta, para este tipo de tecnología es algo clave. No sé claro, sí. si, no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda, no sé, se quedó con Sí, algún temita. sí, hola, hola a Hola. todos, que no le había saludado, digo. No sé si escucha bien, digo. Sí, se ¿Se escucha bien, escucha? Eh, perfecto. sí, eh, el equipo que tú estás, digamos, el computador, mejor dicho, que estás ahí operando ahora, digamos, te quedó corto, digamos. Sí. ¿Qué tan poderoso tiene que ser, digamos? Porque en realidad ahí tú mostraste una pieza relativamente sencilla, digamos. Ah, ¿Ah? no, claro. Sí, Bueno, se ve sencilla, pero lamentablemente el procesamiento sí necesita. Mira, por ejemplo, el ya. escaneo, y aquí podemos verlo, por ejemplo, el software que yo ocupo es Start. Por ejemplo, eh, mira, mi computador es un Intel 5, tiene 1 TB de memoria de memoria SSD, tiene una 430 de
¿cómo se llama esto? De tarjeta de video. Ya, Y actualmente, bueno, tuvieron que comprarme un computador para poder hacer un notebook para poder hacer esto en terreno. Y yo tengo 16 gigas de RAM. El notebook tiene que tener mínimo 32 de RAM. gigas de RAM. ¿Ya? Ya, Mira, aquí les voy a mostrar un poco. A ver, déjame ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro aquí para solo mostrarte ¿sí? cuánto. Momento. Y este es para piezas pequeñas, no es como para piezas grandes. A ver si lo encuentro. Aquí por aquí está. Bueno, este es el manual de uso, computador. Déjenme ver. Ya, aquí está. Entonces, Ya. aquí mira, los requerimientos 32 gigas o más. De hecho, hemos ocupado en una pieza, Ujú. en el impulsor de bomba, los 16 gigas me vinieron bien, pero porque no es tan complicada. Pero ya, por ejemplo, para el procesamiento de piezas geométricamente más complicados, 32 gigas puede quedar hasta corto, ¿ya? Y me pide un Ya, mínimo un Intel 7, ya, claro. 11ª generación, o sea, pide harto igual, o sea, el La notebook. tarjeta de video también, me imagino que Claro, la tarjeta de video también. GTX El 1000. computador el notebook que compraron para hacer esto, porque yo estaba ocupando el personal mío, costó creo que 1.600.000, ese 1.300.000, perdón, Ya, costó más o menos ese computador. Que también tiene la básico, ¿ya? Porque ya nosotros no estamos usando ese notebook, lo usamos solamente para adquirir la información y todo el procesamiento lo hacemos en torre, ¿ya? A ya, través de computadores en torre que tienen 64 gigas, un Intel 9 décima generación con una tarjeta 430, que es de la NASA casi el computador, ¿ya? ya. Entonces, ¿Cuánto costaron esos, Joaco? ¿Esas torres ahí más o menos el valor, no? como 2 millones, 3 millones costaron, 2 millones, 3 Ya. Ya. millones, más o Es menos. que a eso iba yo, digamos, porque en general los notebooks no tienen tanta Sí, po. No, capacidad. no, sí. Pero eso tú no lo necesitas llevar a terreno, digamos, o sea, porque el No, procesamiento lo hace en oficina, digamos. puedo hacerlo en la oficina, sí. Puedo hacerlo en la Ya, oficina, sí. Sí. ya, Sí, al final lo que uno necesita es el requerimiento mínimo, por último, para ver en la interfaz del escaneo que se ya. está haciendo bien, ¿ya? Pero ahí, obviamente, uno en terreno lo visualiza para ver cómo Claro, está resultando, digamos. Está exacto, resultando. Ya. exacto, sí. Pero eso que es importante que dijiste ahora, digamos, el software, digamos, que trae el equipo, ¿no? Porque nosotros ya hemos conversado, digamos, menos el requerimiento que queremos, digamos. Sí, po. Sobre todo para esa instalación que pusiste ahí en el escáner Leica, digamos, de un galpón, una instalación mayor, digamos, Sí, no esa chica, digamos. sí. O sea, podría procesarlo en un equipo como el que me estás mostrando tú ahí. Sí, esto sí, pero esto es porque solamente lo dejo como 9 puntos. Esto ya no pasa a ser sólido. Aquí Ya, generalmente en el tema estructurales el procesamiento es otro. Ya, generalmente tú querías obtener el layout, sí, ¿cierto? Entonces me basta con tener la 9 puntos. ya, Y generalmente se queda ahí. Ya, sí puedo ir agregando elementos sólidos dentro de este escaneo, puedo ir exportando piezas, por ejemplo, máquinas y dejarla acá en el ambiente, pero eh, ay, ya. no puedo girarlo. Pero a lo mejor tú no lo has hecho, digamos, pero por ejemplo, eso es la interfase, digamos. Un cálculo estructural, por ejemplo, un galpón, por dar un ejemplo, digamos. ¿Ya? Eh, ¿Lo podrías tú escanear y hacer ese cálculo estructural en algún software Autodesk, digamos? Bueno, Sí, sí se puede. Sí se o puede. SAP. Ya, O sea, se puede. ¿sí? Sí, pero ahí sí necesitarías pasarlo a Maya, ¿ya? Y Ya. ahí la Maya, ahí sí necesitaría el procesamiento. Claro, porque se hace con elementos finitos, digamos. Claro, claro. Ahí Mm, necesitaría el procesamiento, claro. ya. Claro, eso. Pero con ese equipo que tú dices, bueno, obviamente mientras más poderoso mejor, digamos. Pero Sí, sí, pues. sería como el mínimo requerimiento al que me indica Sí, ahí. recomendaría tenerlo en mínimo requerimiento. Sí, de hecho, aquí dice, mira, a ver. Ya. Dice. Me tira una advertencia aquí más o menos.
A ver si lo encuentro. No, no está, pero ahí, por ejemplo, este Sí, software tiene una advertencia, así que si no se usa, el computador se va a deteriorar, por claro, ejemplo. que lo tú lo Entonces, mencionaste, digamos, por sí, eso claro. me llamó mucho la atención, digamos. Sí, Sí, no, y lo deteriora. La verdad que mi computador se ha visto afectado por esto mucho. Sobre claro, todo sí, porque yo de tengo una uso de recursos, digo. claro, yo tengo un HP y el HP tiende a calentarse más. Tiene un buen procesamiento, pero tienden a calentarse más y con estos software, por ejemplo, ahora de estar a unos, no sé, 40 grados de estar mi computador en este momento. Entonces Claro. es casi una estufa. Entonces, Usted no le agrega eh, un ventilador adicional o no, claro, yo le tengo un sí, ventilador adicional porque si no se me apaga. De hecho, sepa, claro, he estado procesando sin ventilador y de repente se me apaga el computador. Entonces, sí. bueno, no le da, po. Sí. Eso, po. ¿Alguna otra consulta que quieran preguntarme? No, esto, buenísimo. Sí, Paco. Sí. Ahí tenemos una más, parece, ¿no? Frey, creo que quería comentar, ¿o no? No, me quedó bastante ¿No? claro, estuvo bien la presentación, sí. Excelente. Muchas Bueno, gracias. mira, bueno, y tienen los datos de Joaquín, dejémoslo hasta acá. En todo caso, nosotros estamos grabando este webinar informativo por si es que alguno después lo necesita, lo quiere revisar, ahondar quizá en algún punto que salió, nos lo piden nomás y nosotros se lo podemos enviar. Sí, por favor. Así que, Pero, Sí. Igual que el prueba, igual que quieran hacer, igual nosotros como centro estamos dedicados a que realmente avancen las cosas y si necesitan hacer alguna prueba de campo, ver cómo funciona, igual podríamos acordar algo. Lo hemos hecho con otras empresas, como le digo, o si quieren el servicio directamente y también lo cotizamos el servicio. Obviamente los servicios no somos Vale. una empresa de ingeniería, pero sí cotizamos servicios a través de la universidad. ya, Que también lo han bacán. requerido, ¿ah? También lo han requerido. Sí, Sí. Eso, vos, perfecto. estimados. bueno, Joaquín, muchas gracias a todos Muchas por la gracias a asistencia. ustedes. Muchas gracias a ustedes. Entonces, Que tengan Estamos. una Gracias. bonita tarde. nos Hasta vemos. Igualmente. luego, Chao, gracias. actualmente. Chao, Chao. chao. Chao, Vale, chao. gracias. Chao, chao.